Hola, en esta cápsula veremos cómo utilizar los hooks de React. Los hooks son funciones que nos permiten almacenar o manejar los estados de los componentes en React. En particular, en esta cápsula vamos a ver tres hooks que les pueden ser útiles en el proyecto, que son el useState, el useEffect y el useContext. Antes de comenzar, debemos dirigirnos al repositorio del proyecto para trabajar con lo que teníamos antes en la cápsula anterior de React. Como se mencionó en la cápsula anterior, el useState nos permite almacenar el valor de un estado y modificarlo cuando estimemos conveniente, haciendo que el componente se actualice de acuerdo a este valor sin necesidad de volver a renderizarse. En este caso, nos podemos ir al, nos podemos ir al componente card y vamos a ver que está el useState, bueno, el estado showImage. ¿Ya? Este estado almacena un valor booleano y nos indica si es que la imagen correspondiente a esta tarjeta debería ser mostrada o no. Para actualizar la vista de acuerdo a este valor, se utiliza este operador de acá, ¿ya? Para renderizar la imagen únicamente cuando el show image sea true. Entonces, cuando el estado show image sea true, esta imagen se va a mostrar y en caso de que sea false, no se va a mostrar, ¿ya? Esto lo podemos ver acá. Entonces, si la ocultamos, ya no se muestra la imagen y eso funciona con cada una de las tarjetas, ¿ya? Lo otro que se hace en la vista, dependiendo del show image, es el label del botón, ¿ya? Este label cambia desde ocultar a mostrar dependiendo si es que el show image es true o false con este short if de JavaScript, ¿ya? Entonces, si el show image es true, se va a colocar el label ocultar y si el show image es false, se va a mostrar el label mostrar. Ahora, en esta cápsula en particular, vamos a agregar la funcionalidad de em, poder adivinar el personaje. Entonces, primero vamos a dirigirnos al componente card y vamos a agregar el botón adivinar. Solamente le vamos a cambiar el label por el momento a adivinar y vamos a encerrar todo esto dentro de un div, sí, dentro de un div que va a tener el class name card actions. Ya, esto en realidad es para poder tenerlos dentro, o sea, para poder tener los botones en una fila en lugar de como un botón arriba y un botón abajo. Entonces, en este caso, para cada una de las tarjetas se muestra el botón ocultar y el botón adivinar, pero nosotros no queremos que el botón adivinar se muestre si es que la imagen, o sea, si es que el personaje ya lo descartamos, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la imagen. Vamos a agregar este operador de acá para poder mostrar el botón únicamente cuando el show image sea true. Entonces, aquí lo tenemos, ¿ya? Ahora, vamos a crear la función handleGuess para poder manejar más adelante cuando, cuando nosotros intentemos adivinar un personaje. Por el momento, el handle guess solamente va a imprimir el ID de cada uno de los personajes que nosotros estemos cliqueando. Ya en este caso, el ID del personaje lo pasamos como una prop dentro de la tarjeta. Eh, entonces, ahora si yo le pongo adivinar a este personaje, me imprime el ID 2. Y si le pongo adivinar a este personaje, el ID 3, el ID 4, el ID 5, el ID 6. ¿Ya? Ahora nos vamos a dirigir al componente board y vamos a agregar el estado guess. Este estado va a representar el ID del personaje al que nosotros le cliqueamos adivinar. ¿Ya? Set guess. Entonces este estado al final va a ser un número o puede ser undefined o null. eh, Va a representar, o sea, va a ser un número que va a representar este ID al momento de que nosotros cliquemos en una tarjeta adivinar, ¿ya? Cuando nosotros cliquemos adivinar en una tarjeta,
y el personaje sea o no sea correcto, queremos que salte una notificación que nos avise si es que adivinamos correctamente o si es que no le acertamos. Y aquí es donde entra el use effect. Eh, el use effect es un hook que nos permite realizar una acción cada vez que un estado cambia. En otras palabras, está pendiente del estado que le digamos y apenas este cambia, se ejecuta la acción que le digamos. En este caso, queremos estar atentos al estado guess, que es aquel que nos va a indicar el ID del personaje al que cliquemos a adivinar. Entonces, vamos a agregarlo aquí, dentro de esta misma vista board, y vamos a usar el useEffect. El useEffect recibe dos parámetros. El primer parámetro es una función, que va a ser la función que se va a ejecutar al momento de que el estado cambie. Y lo segundo son las dependencias. Y a las dependencias es un arreglo con los estados a los que nosotros queremos, en los que nosotros queremos fijarnos. En este caso, las dependencias solamente va a ser el guess. No, no vamos a tener otra dependencia aparte del guess. Em, ya. Entonces queremos que si el guess, si adivinamos bien, nos salte una notificación y en caso contrario nos salte una notificación de que adivinamos mal, ¿ya? ¿Cómo vamos a distinguir si es que adivinamos bien o adivinamos mal? Vamos a tener aquí por el momento una constante que sea Opponent Selection ID, que nos va a indicar cuál es el ID de la selección del oponente. Entonces vamos a comparar el guess con el Opponent Selection ID. En caso de que sean iguales, nosotros queremos desplegar la notificación. Para hacer esto vamos a usar las alertas que tiene JavaScript nativas y las alertas reciben el mensaje, un mensaje que es un string. Entonces en este caso vamos a ponerle adivinaste correctamente. Ya, y en caso contrario, le vamos a poner no adivinaste. Oh. Em, y hasta ahora tenemos que cada vez que el guess cambia, nosotros vamos a verificar si es que este ID que nosotros adivinamos es igual al ID que el oponente seleccionó. En este caso, adivinamos correctamente y ganamos. Y en el otro caso, no adivinamos correctamente. ¿Ya? Em, Eso hasta ahora. Ahora, hasta el momento lo que tenemos es que podemos distinguir si es que el guess cambia y gatillar una notificación de error o de éxito según sea el caso. Y podemos cliquear un botón de adivinar, pero hasta el momento no pasa nada. ¿Ya? Si es que cliqueamos este botón, todavía no se va a gatillar esta notificación. Esto es porque nosotros en el handle guess no tenemos nada aún que nos diga como, ok, cambia el estado del guess, ¿ya? Porque además están en distintos componentes. Nosotros no hemos compartido esta información al componente de acá. Entonces la tarjeta no tiene cómo acceder al setter del guess para decir como, ok, voy a cambiar el guess para que después se gatille el use effect que nosotros queremos. ¿Ya? Todavía no tenemos eso. Entonces, para conectar estas dos partes, o sea, cosa que cuando cliquemos el botón de adivinar se actualice el estado del guess y por ende se gatille la notificación que creamos, vamos a utilizar el use context. Este hook nos sirve para acceder a contextos y así poder leer o modificar su información. Los contextos nos sirven en caso de que queramos compartir información entre componentes. La información que queremos compartir en estos momentos es el guess, ¿ya? El estado guess. Y no queremos solamente compartirla para que ellos puedan leerla, sino que queremos que el otro componente, que en este caso es el card, pueda modificar esta información, pueda modificar el guess, ¿ya? Entonces, vamos a crear fuera del componente board, o sea, fuera de este export default, vamos a crear una constante que se llame game context eh, y use el create context de React. Ya esto se importa desde React.
Y por el momento, o sea, y tenemos que pasarle un null nomás, que es el default value. Eso no es relevante. Entonces, esto también lo vamos a exportar para poder importarlo desde card. Entonces, tenemos esta variable que es el game context. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar el provider de este contexto. Cada contexto tiene un provider para poder pasarle los valores que queremos compartir dentro del contexto. Em, entonces, gameContext.provider y vamos a colocar todo esto que tenemos dentro del board dentro del gameContextProvider. Para poder compartir la información dentro del provider, tenemos esto que se llama, este prop que se llama value, ¿ya? Value puede ser solamente un estado, por ejemplo, podemos pasarle solamente el guess, pero en este caso queremos compartir el guess y el set guess para poder modificar el guess. Entonces vamos a pasarle un objeto que va a tener el guess y el set guess, ¿ya? Va a tener ambas cosas. Ya. Ahora, es importante tener en cuenta que para poder acceder al contexto, para, por ejemplo, que las tarjetas puedan acceder al contexto que se creó en el tablero, em, y por ende poder acceder a su información, el componente debe estar dentro. O sea, las tarjetas tienen que estar dentro del context provider. No importa qué tan adentro estén, ¿ya? Pero tienen que estar dentro. Pueden estar dentro explícita o implícitamente. Es decir, no importa si está varios componentes más adentro, pero debe estar dentro del provider. En este caso, las cards están dentro del provider porque por cada uno de los objetos dentro de esta colección de cards, nosotros vamos a crear una tarjeta. Entonces cumple con lo que decíamos. El card va a poder acceder a la información. Pero si, por ejemplo, el card yo lo colocara en lugar de ahí, lo colocara acá, en la línea 39, aquí no va a poder acceder al contexto, ¿ya? Entonces no va a poder acceder a la información que nosotros queremos que acceda. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de usar los contextos. Ya. Entonces, hasta ahora nosotros desde el board estamos creando un contexto para que las cards puedan acceder a este contexto. Para poder acceder al contexto, vamos a dirigirnos a- al componente card y vamos a acceder al contexto. Entonces, vamos a recibir el guess y el set guess. Y para esto vamos a usar el use context de React, ¿ya? Y vamos a ponerle el game context. Este game context lo tenemos que importar desde donde creamos el contexto. Acá nosotros hicimos el create context en el board. Entonces acá nosotros ponemos import game context. Y lo que nos hace poder importarlo es que acá nosotros le pusimos este export, ¿ya? Eso es muy importante, porque si no, no vamos a poder acceder a él. Entonces, con esto nosotros ya tenemos la información que necesitamos. En particular, tenemos el set guess, que es lo que nos permite poder modificar el ID. Entonces, nosotros lo colocamos acá, dentro del handle guess, y ahora lo que pasa es que al momento de cliquear, adivinar, se va a cambiar el estado guess por el ID que nosotros le mandamos. Y cuando se cambie el estado guess por el ID que nosotros le mandamos, se va a gatillar la notificación con el use effect. Se va a gatillar aquí la notificación con el use effect. Y va a salir la alerta de JavaScript que nos va a decir si adivinamos o no adivinamos correctamente. Entonces ahora podemos ir a esta parte de acá. Estas son las notificaciones que habíamos hecho de delante. Entonces ahora tenemos que si nosotros ponemos adivinar aquí, nos va a decir no adivinaste. Pero si ponemos el ID 3, que parten desde el 1, 1, 2, 3, ponemos adivinar y nos gatilla adivinaste correctamente. Eh, entonces se gatillan bien las notificaciones. No adivinaste, no adivinaste, no adivinaste y adivinaste correctamente. Eso está perfecto. Ahora hay un solo problema. ¿Qué pasa si yo cliqueo dos veces
el adivinar el segundo personaje. El guess de por sí se va a setear, pero no va a cambiar su valor. Entonces no se va a gatillar el use effect porque no va a haber un cambio en el valor. Ahí lo cliqué 2, 3 veces y no, y se gatilló solamente la notificación una vez. Para que tengan cuidado con eso, que el use effect funciona de esa forma. Es cuando hay un cambio en el valor del guess. En este caso, si yo lo cambio a otro ID, se me va a gatillar, pero si yo lo vuelvo a presionar, no se me va a gatillar porque el valor sigue siendo el mismo. Entonces, para arreglar eso, nosotros nos vamos a dirigir a board y vamos a cambiar este else por un else if y vamos a, cada vez que nosotros eh, se gatille la alerta, vamos a cambiar este set guess por un valor nulo, ¿ya? Vamos a cambiarlo por un valor nulo y en el else if vamos a verificar que el valor no sea nulo. Entonces, para esto hay varias formas de hacerlo, pero podemos verificar que el tipo del guess sea un number. Eso verifica que en realidad no sea nulo. Entonces, lo que tenemos ahora es que cada vez que yo presiono adivinar, se me cambia el guess a un, o sea, al ID que nosotros escogimos, después se gatilla la notificación correspondiente y se vuelve al valor nulo. Como se volvió al valor nulo, se va a volver a entrar a este use effect, pero no va a entrar a ninguno de estos if porque, porque primero el guess no va a ser igual al opponent selection ID porque es un valor nulo y no va a ser del tipo number porque es un valor nulo, entonces no se va a gatillar ninguna de las alertas. Sí se va a volver a entrar a use effect, pero no se va a gatillar ninguna alerta. Entonces, ahora podemos cliquear muchas veces el mismo personaje y nos va a salir muchas veces la notificación. Ahí depende de ustedes el comportamiento que ustedes quieran generar, pero en este caso era más conveniente gatillar una notificación cada vez que se apretara el botón adivinar, independiente de si, independiente de si, ay, y ahora sí, independiente de si nosotros nosotros queremos que se gatille la notificación, independiente de si es que eh, adivinamos, intentamos adivinar a la misma persona o no, varias veces seguidas. Bueno, ahí ustedes tienen que definir el comportamiento que ustedes quieran dentro de su proyecto, pero con esto nosotros logramos apretar, o sea, que al apretar cada uno de los botones de adivinar, se seteara el ID del personaje que nosotros estamos intentando adivinar y se gatillara una notificación em, cada vez que pasaba, que había un cambio en el ID. Y esto lo logramos gracias al use state, al use effect y al use context. Así que eso. Con eso termina la serie de cápsulas de React y espero que les haya servido y les haya sido de mucha utilidad. Chao, que estén bien.